¿Qué pasa con el enfoque del lenguaje que usamos en los MOOCs STEM? Dadas todas las peculiaridades de los idiomas locales, somos conscientes de la relevancia de las palabras que elegimos y utilizamos en relación con el equilibrio de género. Diseñamos el contenido en consecuencia. El lenguaje sensible al género no es un plus, es una necesidad si queremos crear un entorno inclusivo para la enseñanza y el aprendizaje. Vamos a empezar con un par de definiciones oficiales procedentes de instituciones que están trabajando hacia la inclusión de género a nivel político, según las orientaciones del Parlamento Europeo. Lenguaje neutro de género es un término genérico que abarca el uso del lenguaje no sexista, lenguaje inclusivo o lenguaje justo de género. El propósito del lenguaje neutro desde el punto de vista del género es evitar las opciones de palabras que pueden interpretarse como sesgadas, discriminatorias o degradantes, implicando que un sexo o género social es la norma. El uso de un lenguaje justo e inclusivo también ayuda a reducir los estereotipos de género, promueve el cambio social y contribuye a lograr la igualdad de género. La creación de un entorno inclusivo para el aprendizaje debería ser beneficioso no solo para las mujeres, también para todas las personas que no se identifican con identidad binaria de género. Estimamos que hay entre 6.000 y 7.000 idiomas hablados en el mundo. En esta lección vamos a referirnos solo a las lenguas europeas. Podemos dividirlas en tres categorías principales. La primera incluye lenguajes naturales de género, como el inglés. Significa que los sustantivos son en su mayoría neutrales en cuanto al género y hay pronombres personales específicos para cada género. La segunda categoría de lenguas incluye las lenguas sin género, como el estonio, el finlandés y el húngaro. En estos casos, no hay género gramatical y no hay género pronominal, por lo que no es necesaria atención específica. Es una suerte para ellos. La tercera y última categoría incluye lenguas gramaticales de género, como el alemán, las lenguas latinas y las lenguas eslavas. En este caso, los sustantivos tienen género gramatical y los pronombres personales también. La variedad de idiomas incluidos en esta categoría no nos permite dar sugerencias específicas. En términos generales, podemos decir que es mejor evitar el masculino universal si nuestro propósito es crear un lenguaje inclusivo. El uso de la perífrasis en este caso puede ayudar mucho, aunque necesitamos usarla cuidadosamente porque no queremos perder la eficacia del mensaje. Tenemos que encontrar un equilibrio entre la eficacia de la narrativa y nuestra intención de ser equilibrados en género. Así que debo admitir que, aunque no soy una hablante nativa, estoy feliz de que el idioma oficial de este MOOC sea el inglés, porque hace que mi trabajo sea más fácil en este vídeo. Pero no puedo suponer que el uso del inglés resuelve todos los problemas. El principal desafío en ese caso es cuando se utilizan pronombres singulares de tercera persona como él y ella. La tendencia al referirse a una persona hipotética sería utilizar él, el masculino. Esto se supera a menudo mediante el uso de formas como él o ella. Estas formas están bien desde el punto de vista del equilibrio de género, pero a veces pueden sonar un poco antinaturales, especialmente cuando se habla. Una opción interesante es cambiar a la forma plural ellos y sus variaciones. No es un uso estándar del lenguaje, pero es correcto y suena más natural en la mayoría de los casos. Por ejemplo, en lugar de decir el profesor crea la lección, él o ella puede utilizar diferentes herramientas. Podrías considerar decir los maestros crean la lección. Pueden utilizar diferentes herramientas. Otro consejo es reducir en la medida de lo posible el uso de términos específicos de género como la humanidad, mano de obra, policía, director, etc., y sustituirlos por alternativas neutrales desde el punto de vista del género.
Como humanidad, fuerza de trabajo, oficial de policía, directiva, no es una tarea fácil. Echemos un vistazo a un ejemplo. En este MOOC, la facultad pone gran atención al uso de un lenguaje neutro en cuanto al género. Generalmente prefieren seres humanos en lugar de hombres y humanidad en lugar de los hombres del idioma inglés. Pero en un solo vídeo usan humanidad, masculino en inglés. ¿Hace que el MOOC sea desequilibrado desde el punto de vista del género? No, en absoluto. Uno de nuestros principios rectores es que asumimos un enfoque no crítico en el diseño MOOC. Se te pide que lo hagas lo mejor que puedas y si el resultado final no es 100% neutro desde el punto de vista del género. No es un problema que afecte a la calidad del MOOC y al esfuerzo que estás haciendo en la producción de un producto cultural equilibrado en función del género. Ser sensible al lenguaje no es una tarea fácil desde nuestro inconsciente. Y los estereotipos pueden manifestarse en una variedad de formas. Pasemos a otro punto de atención y hablemos de los roles que destacamos. Siempre representamos a las mujeres en una posición subalterna. ¿Te sientes cómodo con que las mujeres sean la esposa de? ¿Crees que Marie Curie sería feliz si la llamáramos la esposa de Pierre Curie? Ahora veamos otro ejemplo de una científica entre bastidores. ¿La reconoces? Y ahora, ella es Mileva Maric, a veces llamada Mileva Maric Einstein. Sí, la esposa de Albert Einstein, pero también una física y matemática. En realidad, hay un debate sobre su papel en los estudios y descubrimientos de Einstein. Nos referimos a dos ejemplos tomados del siglo XIX. Era bastante común no ser reconocida como una mujer de la ciencia. Hagamos el mejor esfuerzo en nuestros MOOC para no perpetuar este sesgo. Otro punto clave. Nos referimos explícitamente al género de una persona, incluso cuando no es relevante. Por ejemplo, si hablas de un químico y añades el femenino o mujer, estás llamando la atención sobre su género, desencadenando sesgos potenciales en la audiencia, sesgos que no habrían surgido si no los mencionaras. Y añadiendo otro elemento, ¿qué pasa si esta persona no se identifica como binaria? Esto va un poco más allá del alcance de este MOOC, pero asegúrate de tenerlo en cuenta. En esta lección hemos visto algunas sugerencias sobre cómo equilibrar el lenguaje con el fin de hacerlo más inclusivo. Es un aspecto crucial y un punto importante de atención en el diseño de un nuevo MOOC o de revisar uno ya existente.